¿Y si te dijera que una mujer, sin necesidad de levantar un arma, era capaz de decidir quién vivía y quién no, con solo un mensaje? ¿Y si ese mensaje salía de un simple chat de WhatsApp, pero bastaba para activar una ejecución brutal al otro lado de la ciudad? No es ficción. Es México. Es Ciudad de México. Y es real. Hoy hablaremos de la Gorda, una figura que hasta hace poco sonaba como una leyenda urbana entre policías y narcos. La mujer que, según varias investigaciones, no solo controlaba células armadas, sino que operaba toda una red de sicarios con un par de pulgares, desde su teléfono. La misma que ahora está en manos de la justicia gracias a una operación quirúrgica liderada por Omar García Harfuch. Y sí, tenemos los detalles más densos. Pero ¿cómo es que alguien así, con ese nivel de control, logra moverse durante tanto tiempo sin ser tocada? ¿Quién la protegía? ¿Qué estructuras están tan podridas que permiten que una operadora de muertes por encargo funcione a plena luz del día y en medio de la capital del país? Este caso no es solo el arresto de una criminal más. Es un espejo de cómo las organizaciones criminales han mutado. Ya no necesitas una escuadra de hombres armados gritando en un barrio. Ahora basta con una persona con acceso a un grupo de Telegram, una lista de contactos y la orden correcta. Y si esa persona es mujer, callada, astuta y bien conectada, el peligro se multiplica. Porque nadie sospecha de quien no alza la voz. Pero hay algo más grave que la tecnología mal usada o la estructura de poder tras la Gorda. Lo realmente perturbador es la impunidad con la que esta mujer operó durante años. Porque si alguien puede manejar ejecuciones desde un celular, es porque hay alguien más que le garantiza que no la tocarán. Y esa parte, ese silencio cómplice, es lo que más duele. ¿Qué pasó realmente en la operación que la capturó? ¿Qué encontraron en su teléfono? ¿Quiénes están temblando ahora mismo sabiendo que ella podría hablar? Todo eso lo vamos a desglosar. Pero antes, ponte cómodo. Esto apenas comienza. Porque lo que viene, podría cambiar muchas cosas en los pasillos de poder. A ver, empecemos por lo que nadie quiere admitir en voz alta, la Gorda no era una improvisada. No era una señora mandona con contactos de barrio. Era una operadora estratégica. Y no estamos exagerando. Su nombre real, por razones legales aún no divulgadas completamente, aparece ya en expedientes vinculados al cártel de Tláhuac desde hace más de 5 años. Pero lo interesante no es que trabajara con ellos. Lo perturbador es cómo trabajaba. Desde una discreta vivienda en la zona oriente de la ciudad, esta mujer convirtió su casa en un centro de operaciones. Un cuartel digital. Tenía 2 teléfonos celulares, pero no eran cualquier modelo, equipos modificados, encriptados, con VPN activas que redirigían su señal fuera del país. Hablamos de alguien que sabía lo que hacía. Y sabía que la estaban buscando. Los mensajes que enviaba no eran largos. A veces bastaba con un emoji, con una ubicación en tiempo real o con una simple palabra clave. Sus contactos sabían qué hacer con eso. Ejecuciones, cobros, levantones. Todo se coordinaba con una precisión enfermiza. Los investigadores encontraron chats donde daba instrucciones frías, sin titubeos. Recíbelo. Si se mueve, ya sabes. Así, textual. ¿El resultado? Un cadáver en una banqueta y ni una cámara captando el hecho. Y entonces te preguntas, ¿cómo puede alguien mantenerse tanto tiempo en funciones sin ser detectado por la policía, la fiscalía, o siquiera los medios? Pues fácil, porque estaba protegida. No hablamos solo de policías municipales o informantes en la calle. Se sospecha que su nombre era omitido de varias carpetas deliberadamente. Y eso, amigo, no lo logra cualquiera. Eso requiere que alguien con rango meta las manos. Lo más grave es que la Gorda no era una figura periférica. Era un nodo. De esos que, si cortas, haces tambalear toda una red. Su nombre aparece vinculado con operadores en Milpa Alta, Iztapalapa y La GAM. Y no solo coordinaba acciones. También repartía dinero. Era la que enviaba pagos a policías que cerraban los ojos. A choferes de patrulla que desviaban rutas. A médicos que ocultaban certificados de defunción. Ese nivel de control no se consigue a base de miedo. Se consigue a base de estructura. Pero no te confundas. No era una genio del crimen. Era astuta, sí. Pero su mayor arma era el silencio. Pasar desapercibida. La clásica figura que nadie ve, pero todos temen. Y es justo ahí donde el sistema mostró su debilidad. Porque si alguien así puede operar durante años, el problema no es solo ella. El problema es todo lo que la rodea. Todo lo que la dejó crecer. Todo lo que se benefició mientras mandaba mensajes para matar. Y ahora que fue detenida, ¿quién está realmente nervioso? ¿Qué oficiales, qué exalcaldes,
que empresarios que la contrataban para resolver asuntos están borrando mensajes, desconectando líneas, eliminando fotos. Porque si ella canta, si decide hablar, no solo se derrumba una red. Podrían caer instituciones enteras. Y ahí está el dilema. ¿La justicia querrá escucharla de verdad? ¿O más bien se la van a llevar callada, aislada, a un penal lejos de todo? ¿Le ofrecerán protección o simplemente la silenciarán antes de que suelte nombres? Imagínate abrir un teléfono y darte cuenta de que cada conversación que hay dentro no habla de amor, ni de chismes, ni de memes, sino de muertes. De personas reales que fueron rastreadas, esperadas, sorprendidas y eliminadas con frialdad quirúrgica. Pues eso fue lo que pasó con los dispositivos de La Gorda. El primer hallazgo que impactó al equipo de inteligencia fue el nivel de organización. Las conversaciones estaban archivadas por zonas, por tipos de trabajo, e incluso por eficiencia del ejecutor. Tenía calificaciones para sus sicarios. Literalmente. En uno de los chats, envió una ubicación y escribió solamente, a las 6 en la banqueta. No falles. La víctima apareció muerta exactamente a esa hora. En otro, simplemente compartió una foto con un emoji de un cuchillo. Al día siguiente, el sujeto fue reportado como desaparecido. Semanas después, apareció enterrado en un terreno baldío. ¿Pruebas circunstanciales? Puede ser. Pero hay más de 40 casos similares. Y todos apuntan al mismo estilo, la misma logística y, ahora, a la misma fuente. Pero lo más escalofriante fue el grupo titulado Las Avispas. Un chat grupal donde ella coordinaba hasta a 12 personas a la vez. Instrucciones, informes de campo, capturas de pantalla de movimientos de víctimas, todo en tiempo real. Había lenguaje en clave, sí, pero no tanto como para no entender que se trataba de asesinatos por encargo. ¿Ya está el paquete?, preguntaba uno. Faltan 10 minutos para que cierre los ojos, respondía otro. Y ella, sin emoción, sin sorpresa, sin pena, enviaba un pulgar arriba. El Ministerio Público tardó varias horas en acceder a todos los archivos. Pero lo que hallaron dejó a más de un agente con ganas de vomitar. Videos cortos, editados, donde los ejecutores grababan la evidencia de sus encargos. Algunos incluso pedían retroalimentación. Como si estuvieran haciendo bien su trabajo. Como si todo fuera parte de una empresa, de un procedimiento normal. Así está bien, jefa, decían. Y ella respondía, sí, pero la próxima sin tanto ruido. ¿Y qué hizo la fiscalía con esa información? Pues la está procesando, lentamente, como siempre. Aunque ya hay órdenes de aprehensión adicionales, algunos de los nombres involucrados siguen activos. Y no precisamente en las sombras. Hay uno que trabaja en un módulo de seguridad ciudadana. Otro fue visto recientemente en una ceremonia pública. Pero, claro, nadie lo toca todavía. Porque sin una orden formal, todos siguen siendo presuntos. ¿Y quién protegía a La Gorda? Porque una cosa es ser discreta. Otra muy distinta es que ni siquiera se girara orden de aprehensión durante años. Hay fiscales que tienen su expediente desde 2018. Y no hicieron nada. ¿Por miedo? ¿Por dinero? ¿Por presión política? Tal vez las tres cosas. Pero volvamos a lo importante, los mensajes. Esos textos que desde la comodidad de un sofá decidían la suerte de hombres y mujeres marcados para morir. Algunos por deudas. Otros por hablar de más. Otros simplemente por estar en el lugar y hora equivocados. Y no hay rastro de culpa en ningún lado. Ni una palabra de arrepentimiento. Todo era rutina. Una maquinaria criminal que funcionaba por WhatsApp. Y aquí viene lo más brutal. Entre los contactos frecuentes de La Gorda había 2 números con clave de área oficial. Uno está ligado a un funcionario del sistema penitenciario. El otro, a una oficina de tránsito. Lo que significa que sus tentáculos no terminaban en la calle. Llegaban a escritorios. A escritorios con placas, sellos, firmas. Entonces, la pregunta que flota ahora es, ¿cuántos de esos números seguirán activos? ¿Cuántos seguirán recibiendo instrucciones desde otros teléfonos, ahora que ella cayó? Porque cortar una cabeza no significa apagar el cuerpo entero. La red sigue viva. Y mientras solo una parte esté tras las rejas, todo esto podría volver a repetirse. Tal vez con otro apodo, otro número, otra jefa. Pero con los mismos resultados, muerte, impunidad y miedo. Y si hasta ahora esto parece grave, espera a saber cómo lograron finalmente dar con ella. Porque no fue por inteligencia del gobierno. Fue algo más torpe, y más preocupante. Sí, lo que estás a punto de escuchar no fue el resultado de meses de seguimiento satelital, ni de una estrategia maestra del área de inteligencia.
No hubo una operación estilo película ni una traición épica desde dentro. No. La gorda cayó, por un descuido ridículo. Uno de esos que, irónicamente, solo comete alguien que se siente intocable. Como quien no teme dejar la puerta abierta porque cree que nadie jamás se atrevería a entrar. Resulta que la mujer más buscada de su zona no fue localizada por drones ni por rastreo de llamadas, sino porque pidió una pizza. Literal. Usó un teléfono desechable que no estaba vinculado directamente a su nombre, pero lo pidió desde una ubicación fija. Una casa que ya había sido investigada años atrás, pero que estaba cerrada por falta de pruebas. El repartidor, al llegar, notó algo que no encajaba: una camioneta blindada sin placas, un par de sujetos armados jugando cartas en la entrada y un olor extraño que salía desde una de las habitaciones. El joven, que por cierto llevaba apenas una semana trabajando, reportó el incidente. No a la policía, claro. Lo contó en casa, y su hermano lo grabó con el celular mientras lo relataba entre risas. El video se viralizó en redes con el título: "Me mandaron al infierno por una pizza". Y sí, aunque al principio fue solo otro clip gracioso de TikTok, alguien dentro de la fiscalía lo vio y dijo: "Espera, esa fachada me suena". Se inició un rastreo visual, se compararon sombras, árboles, estructuras. Y cuando lo cruzaron con antiguos reportes, descubrieron que sí, era el mismo lugar que años antes se vinculó a ejecuciones extrajudiciales, pero donde no se halló evidencia suficiente. Lo demás pasó rápido. Demasiado rápido, como si alguien desde arriba hubiese esperado la oportunidad para actuar sin quedar mal públicamente. La madrugada siguiente, unidades tácticas sin logos oficiales rodearon la propiedad. No hubo balacera. No hubo resistencia. La gorda estaba dormida. Y, según el informe, lo único que dijo al ser detenida fue: "No manchen, por una pizza". Así, sin más. Sarcástica hasta el final. Pero el operativo levantó muchas cejas. Primero, porque ni siquiera se notificó formalmente al municipio. Segundo, porque horas antes del cateo, se reportó un corte de energía en toda la cuadra. Y tercero, porque algunas de las evidencias más delicadas, como el disco duro central donde almacenaba conversaciones codificadas, fue encontrado dañado. Conveniente, ¿no? Aquí es donde empieza lo turbio. ¿Quién decidió que el momento era apropiado? ¿Por qué ahora sí hubo acción, cuando durante años hubo más que suficientes pistas para detenerla? ¿Y qué pasó con las personas que compartían el inmueble con ella? Porque, según testigos, había al menos 6 adultos armados al momento del ingreso, pero solo 3 fueron presentados públicamente. ¿Y los otros 3? Hay rumores. De esos que nadie pone por escrito, pero que se oyen en los pasillos. Que uno de los sujetos logró escapar con ayuda de una patrulla equivocada. Que otro fue escoltado fuera de la escena por 2 hombres vestidos de civil que no estaban en ninguna lista oficial. Y que el tercero, bueno, que simplemente no apareció en los informes. Pero no hace falta ser un genio para leer entre líneas. Esta detención fue un show de control. Un mensaje para ciertos grupos. No un acto de justicia genuina. Y eso se nota en cada detalle: la falta de fotos oficiales del operativo, la conferencia improvisada donde evitaron preguntas clave, la rapidez con que se filtraron algunas pruebas y se ocultaron otras. Y, sin embargo, lo que más impactó no fue la detención en sí, sino la reacción que generó. Cuentas en redes ligadas a grupos criminales comenzaron a lanzar advertencias veladas. Mensajes tipo: "La reina cayó, pero la corona sigue en juego", o "No se toca a quien da de comer". Incluso hubo bloqueos carreteros en zonas lejanas, como si fuera una señal coordinada. Porque aunque parezca increíble, el poder de la gorda no era solo por lo que hacía, sino por lo que representaba: una pieza clave en una red mucho más grande, donde la violencia era apenas la superficie de una estructura basada en miedo, favores y silencio. Porque siempre hay alguien más. Y eso es justo lo que abordamos en la siguiente parte. Porque el hueco que deja una reina del crimen no se queda vacío por mucho tiempo. Hay detenciones que parecen cerrar un ciclo. Una etapa. Pero esta no. La captura de la gorda no puso un punto final. Apenas fue una coma en un párrafo que se sigue escribiendo a diario en el país. Porque su figura no se construyó sola, ni de la noche a la mañana. Fue el resultado de complicidades acumuladas, omisiones prolongadas y un ecosistema donde las reglas se ajustan según la conveniencia de quienes están arriba. Y aquí es donde entramos a lo realmente incómodo. ¿Qué hay detrás del personaje? ¿Quiénes le cuidaban la espalda mientras ella daba órdenes con emojis por WhatsApp? Porque sí, es grotesco, pero real. Muchos de sus mensajes eran tan absurdamente cotidianos que parecían chistes malos. Al que no pague, casa nueva pa' quemar, pásale el paquete al poli. Instrucciones disfrazadas de memes.
Órdenes mortales transmitidas como si fueran stickers. Pero eso no es lo peor. Lo verdaderamente perturbador es que esos mensajes fueron ignorados durante años por quienes debieron actuar. Porque la gorda no trabajaba sola. Tenía vínculos con policías municipales, estatales e incluso con mandos militares que, en teoría, estaban ahí para proteger. En más de un caso, los operativos que debieron detenerla fueron filtrados horas antes. Y eso no se logra con suerte, se logra con protección desde dentro. Según algunas filtraciones, y esta parte es brutal, se está investigando si un comandante de zona del norte del país recibió depósitos mensuales de una cuenta ligada a su familia. El mismo comandante que, casualmente, declinó montar un operativo en esa región por falta de condiciones. ¿Coincidencia? Parece que no. Pero eso no termina ahí. Tras la captura de la gorda, una oleada de violencia estalló en 3 municipios donde ella tenía influencia directa. No se trató de ajustes entre bandas. No. Lo que ocurrió fue un vacío de poder que otros quisieron llenar a toda prisa. Y la forma en que lo hicieron fue clara, demostrando que ellos podían ser más salvajes, más visibles, más ruidosos. Para infundir el mismo miedo que ella supo manejar en silencio. Y en medio de todo esto, la ciudadanía. La gente común. Esa que no sale en los informes pero que vive el infierno diario de saberse vigilada, amenazada o simplemente expuesta al capricho de quien tenga un arma y contactos. Porque esa es la verdadera tragedia, no que haya criminales, sino que se les permita florecer bajo la sombra de las instituciones. En redes comenzaron a circular audios de mujeres que trabajaban con la gorda. Voces entrecortadas, asustadas, que confiesan haber sido obligadas a reclutar niñas para actividades ilegales. Y aunque ya se inició una investigación oficial, la Fiscalía evitó mencionar el tema en su conferencia. ¿Por qué? ¿Qué tanto podría salir a la luz si esas mujeres hablaran sin miedo? Además, hay reportes de que algunas de las propiedades aseguradas fueron limpiadas antes del arribo de la prensa. Vecinos de una colonia en esa aseguran haber visto camionetas sin logos oficiales sacando cajas y computadoras de una casa vinculada al círculo de la gorda. Pero nadie ha podido confirmar si esos objetos forman parte del expediente. ¿Será que ya los perdimos? Lo que sí sabemos es que no se trataba de una simple criminal. Era una empresaria del crimen. Alguien que entendió cómo operar bajo el radar. Que creó una red de lealtades a base de favores, chantajes y miedo. Que tenía su propia jerarquía, su propio sistema de justicia interna y hasta su propio sistema de recompensas. Como si se tratara de un mini-estado dentro del Estado. Y aunque la figura visible cayó, la estructura sigue activa. Porque las estructuras criminales no se desarman con una detención, ni con comunicados oficiales. Se desmontan con voluntad política real, con transparencia y con una limpieza interna que muchos no quieren ni empezar. El nombre de la gorda seguirá circulando en los barrios por mucho tiempo. No como un ejemplo a seguir, sino como un símbolo del poder que alguna vez tuvo. Algunos la odiarán. Otros la idolatrarán. Pero lo que pocos podrán negar es que su figura representa un síntoma más de una enfermedad mucho más profunda. Porque cuando alguien logra mantenerse en la cima durante tanto tiempo, con tanto respaldo y sin consecuencias, la pregunta ya no es qué tan poderosa era esa persona, sino qué tan podrido estaba el sistema que la permitió. Y aquí es donde el relato empieza a virar. Porque con la caída de esta mujer, ya no solo hablamos de crimen organizado. Hablamos de lo que viene después. De las represalias, del reacomodo, de las nuevas figuras que empiezan a surgir entre las sombras para reclamar ese espacio. Y lo peor es que algunas de esas figuras ya están entre nosotros. Son rostros conocidos. Nombres que hemos escuchado. Gente que se presenta como defensora de la ley, mientras desde el celular le dan órdenes a sicarios para desaparecer a quien no coopera. Esa es la nueva etapa que empieza tras esta detención. Y en la siguiente sección, te voy a contar cómo ya se están moviendo los peones del tablero, preparando la nueva jugada que podría cambiar de nuevo las reglas del juego. Porque esto, aunque suene increíble, apenas comienza. Y si pensabas que todo terminaría con una celda y una ficha judicial, te falta conocer la otra mitad de esta historia, la reconstrucción del control. Apenas unas horas después de que se confirmara la detención de la gorda, comenzaron a circular nuevas amenazas en los mismos barrios donde ella mandaba. Ya no firmadas por ella, pero sí con el mismo tono, los mismos códigos. Es decir, su legado criminal no se extingue, se hereda. Y lo heredan quienes aprendieron a moverse entre policías comprados, jueces blandos y políticos que hacen mutis cuando les mencionan el nombre de ciertos colonos intocables. Entonces no, esto no es una victoria total. Es una victoria a medias. El sistema celebró haber derribado un árbol, pero olvidó que su raíz sigue viva y que, si no se arranca desde el fondo, volverá a brotar.
Con otro nombre, otro método, pero el mismo veneno. Por eso lo que sigue es más peligroso que lo que ya se cayó. Porque ahora todos saben que alguien como la gorda puede reinar desde un celular, y caer, solo si a alguien le conviene.